Este sermón es una preparación para los bautismos esta mañana y voy a predicar de Salmo 124. Salmo 124, el texto del Salmo está en el boletín para todos ustedes. Pero antes de leer el Salmo, quiero preguntarles si saben qué es la batofobia. La batofobia. La batofobia no es una palabra común, pero es un miedo común. Es un miedo a las profundidades. Batofobia, fobia, miedo de batos, de profundidades. Un miedo de cosas profundas, por ejemplo, como el océano o una cueva. Un miedo profundo a las profundidades. Y todos nosotros, si estamos en una barca o si has estado en una cueva, uno tiene un sentimiento natural de miedo de esas profundidades. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muerte en las profundidades. Si yo me cayera de la barca, yo me hundiría en el océano y el pensamiento de hundirse hasta las profundidades del mar, pues le hace a uno sentir muy incómodo, ¿no? Con mucho miedo. Dios nos ha creado de tal forma que tenemos un miedo natural de ciertas cosas. Y a veces uno tiene un sentimiento de peligro mortal. Esto es peligrosísimo. Yo tuve una sensación, un sentimiento así una vez cuando visité al pastor Campbell en su trabajo anterior. Él trabajaba vendiendo pescado fresco y yo lo visité en su trabajo y en su trabajo tenían congeladores gigantes para todo el pescado y en cada congelador tenía una temperatura diferente. Los congelados y los menos congelados depende de todo. Pero entré en el congelador que congela a la temperatura más baja o profunda. Y cuando entré tuve una sensación muy rara, muy extraña, de que si yo me quedo aquí, voy a morir. Y en serio, yo sabía, mi cuerpo me dijo, tienes que salir, porque si te quedas aquí, vas a morir. Yo tuve un sentimiento profundo, una sensación de peligro mortal. Y en una barca tengo la misma sensación a veces. Si contemplo las profundidades, también tengo un sentimiento, no quiero contemplar esto. Tengo miedo de estas cosas. Y en las Escrituras vemos el mismo miedo. Los israelitas tenían mucho miedo del mar y las profundidades del mar, los abismos del mar y del océano. Esta mañana quiero que todos nosotros, al ver las aguas del bautismo, quiero que vemos en las aguas del bautismo las profundidades del mar y la mortalidad del hombre. Y el bautismo, las aguas del bautismo debe provocar en nosotros un miedo profundo, un peligro mortal. Yo tengo miedo de estas aguas, porque las aguas representan un diluvio, un abismo, una tormenta, la muerte del hombre en los abismos del mar. Pero después de ver las aguas del bautismo como las profundidades de la muerte, también debemos ver las aguas del bautismo como la victoria de Jesucristo sobre las profundidades de la muerte, la resurrección de Jesucristo de los muertos y un escape de lo inescapable. Cuando uno entra en el bautismo, no permanece, sale del bautismo. Sale de las aguas, son sumergidos en las aguas, pero también emergen de las aguas y salen de las aguas. Entonces, hermanos, debemos estudiar Salmo 124 de esta perspectiva de miedo de la muerte, pero también victoria sobre la muerte.
Leamos Salmo 124, que es un canto de ascenso gradual de David. Si el Señor no hubiera estado por nosotros, dígalo por favor, Israel. Si el Señor no hubiera estado por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, entonces nos habrían tragado vivos cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían inundado, el torrente habría pasado sobre nosotros. Entonces las aguas tumultuosas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 124 es un salmo de gratitud a Dios por victoria contra los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel se levantaron para luchar contra ellos. David salió al combate y regresó en victoria. Y David atribuye su victoria al Señor. Que el Señor ha estado por nosotros. Por eso nosotros hemos triunfado en la batalla. Y este salmo fue un salmo de ascenso gradual. Era un salmo que cantaban mientras subían a Jerusalén. Cuando viajaban a Jerusalén y subían al monte, porque Jerusalén está en un monte, cuando subían cantaban los salmos de ascenso gradual. Y esto es uno de ellos. Están acercándose a Jerusalén y al templo de Dios, cantando y contemplando: Dios es por nosotros. Dios ha luchado por nosotros. Dios es nuestro Señor y nuestro escudo y nuestro refugio. Cuando nosotros contemplamos el bautismo, nosotros no debemos pensar acerca de lo que nosotros hemos hecho. El bautismo no es una figura, no es una imagen, no es una representación de lo que nosotros hemos hecho. El bautismo es una imagen, es una representación de lo que Dios ha hecho. Debemos ver en las aguas del bautismo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros y dentro de nosotros. Porque si el bautismo es una representación de lo que nosotros hemos hecho, no será un ánimo, no será una consolación para nosotros. Al contrario, en los años siguientes, en el futuro, en momentos de dificultad, en días de dudas, si contemplas tu bautismo y tú piensas de ti mismo: ay, en los años pasados yo tenía celos para Dios, yo tenía energía para Dios, ay, pero ahora no soy igual, ahora me siento diferente. Entonces, cuando contemplas tu bautismo y piensas de ti mismo y tus sentimientos y tus acciones, tu bautismo no te va a animar, tu bautismo te va a condenar, porque vas a pensar: yo soy diferente, no tengo los mismos sentimientos. ¿Dónde está el Samuel en fuego de los años pasados? Al contrario, debes contemplar tu bautismo y decir con el salmista: si el Señor no hubiera estado por nosotros, dígalo por favor, Israel, si el Señor no hubiera estado por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, entonces nos habrían tragado vivos cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían inundado, el torrente habría pasado sobre nosotros. Entonces las aguas tumultuosas habrían pasado sobre nosotros. Es decir, que nosotros debemos recordar lo que Dios ha hecho. Debemos recordar lo que Dios ha hecho. Y el bautismo es una representación no de nosotros mismos, sino de lo que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, hermanos, para ayudarnos a apreciar mucho nuestro bautismo,
y recordar nuestro bautismo, les voy a dar 3 puntos. Y esto nos ayuda mucho porque es fácil pensar que el beneficio del bautismo se limita al momento de bautizarse. Pero la verdad es que el bautismo sigue bendiciéndonos, porque es una palabra de Dios. Así como la cena del Señor es una palabra de Dios, una palabra visible, así también el bautismo sigue con un mensaje. El bautismo predica, el bautismo anuncia, el bautismo habla a nosotros. Y por eso yo puedo recibir un beneficio de mi bautismo cada vez que yo lo recuerdo, cada vez que yo lo veo en otra persona, porque es el mismo mensaje. El mensaje no es gracia para ti en este momento y solamente este momento, sino las buenas nuevas son para mí todos los días. Hermanos, contemplen conmigo 3 cosas. Número uno, Dios luchó por nosotros. Dios luchó por nosotros. Este salmo alaba a Dios porque Él ha luchado por Israel. Si el Señor no hubiera estado por nosotros, a nuestro lado o de nuestro lado, cuando los pueblos se levantaron contra nosotros, pues entonces, si el Señor no hubiera estado por nosotros, nosotros nos habríamos morido. Muerto, gracias. Pero el Señor los defendió. El Señor luchó por ellos. El Señor era su campeón. Y el bautismo nos recuerda que Dios ha luchado por nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos trajeron sobre sí mismos y sobre nosotros 2 cosas: condenación y corrupción. Condenación y corrupción. Somos condenados por la culpa del pecado. Somos culpables. Y siendo culpables somos condenados. Y también somos corruptos. Es decir, que hay corrupción en la naturaleza del hombre. Condenación por nuestros pecados y corrupción en la naturaleza del hombre. El cuerpo tiene corrupción. El alma del hombre tiene corrupción. El pecado mancha cada parte de quiénes somos y qué somos, cuerpo y alma. Nosotros somos condenados y somos corruptos en naturaleza. Y cuando Dios confrontó a Adán y Eva, Él les preguntó acerca de sus pecados, acerca de lo que habían hecho. Y ellos, ¿cómo eran? Avergonzados, culpables y llenos de remordimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué creímos la mentira del serpiente? También tenían miedo, se escondieron, avergonzados y con mucho miedo. Adán le dijo a Dios: yo me escondí porque yo tenía miedo. Y quizás inclinaron sus cabezas. Quizás estaban llorando porque empezaron a sentir el peso de su pecado y la corrupción en su corazón, el peso de su condenación, el peso de su pecado. Sin duda estaban pensando: ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Ha terminado todo? ¿Es esto el fin de todas las cosas? Al principio hemos llegado al fin. ¿Qué va a pasar? Ellos no saben. Están avergonzados, tienen miedo, hay remordimiento, también el peso de su pecado, todo esto, y no saben qué va a pasar. ¿Quién nos va a librar? Pero antes de pronunciar las maldiciones sobre ellos, Dios primero pronunció una maldición sobre el serpiente. Y mientras Adán y Eva lloraban en vergüenza y desesperación, ellos oyeron Dios hablando al serpiente. Y Dios dijo: yo pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Ellos dicen, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Dios ha dicho, yo haré algo. Dios ha dicho, yo voy a deshacer lo que Satanás ha hecho. Noten, Dios dice, Dios promete, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Ustedes han formado una amistad con Satanás por oírlo y creerlo y obedecerlo. Hay amistad entre Adán y Eva y Satanás. Y Dios dice, yo voy a poner enemistad entre ustedes. Entonces, mientras lloraban, escuchan la palabra de Dios y se dan cuenta de que no es el fin. Dios va a hacer algo. Dios va a deshacer la maldición. Dios va a deshacer lo que Satanás ha hecho. Y mientras lloraban, ellos podrían decir, si el Señor no hubiera estado por nosotros, si el Señor no hubiera estado por nosotros, entonces nos habrían tragado vivos. Entonces las aguas nos habrían inundado. Entonces el torrente habría pasado sobre nosotros. Entonces las aguas tumultuosas habrían pasado sobre nosotros. Ellos saben, si el Señor no hubiera estado por nosotros, estaríamos sin esperanza. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que Dios prometió luchar para los hombres, luchar por nosotros. Dios prometió destruir a Satanás y sus obras. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en la encarnación del Señor Jesucristo. Lo hizo por tomar sobre sí nuestra carne y morar con nosotros y entre nosotros. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino en este mundo, vino a este mundo para destruir a Satanás y sus obras, como dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para cumplir la promesa del huerto de Edén. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Entonces nosotros podemos, ellos y nosotros, es decir, Adán y Eva, y nosotros podemos decir, bendito sea el Señor. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Escapamos de lo inescapable. El bautismo entonces es una representación de la muerte y del juicio. Es una representación de las profundidades del abismo, del mar y de la tierra inferior, es decir, el infierno, donde el hombre es condenado a vivir para siempre si no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Señor Jesucristo. Las aguas del bautismo representan la muerte, el juicio y el infierno que todos nosotros merecemos. Y cuando el hombre se acerca a esta muerte, como dijimos al principio, tenemos miedo naturalmente. Y nos acercamos a la orilla del mar y vemos el mar y vemos la profundidad del mar y tenemos miedo. No queremos entrar en estas aguas, no queremos entrar en el bautismo, no queremos entrar en la muerte y el juicio. Pero las buenas nuevas es que antes de nosotros, enfrente de nosotros, Jesús entra primero. Y Él divide las aguas. Él divide el mar. Y hay tierra seca. Y Él nos dice, ven conmigo. Ven conmigo. Toma mi mano. Toma la mano. Ven conmigo. ¿Estás seguro? La vida eterna está al otro lado. Yo he luchado contra las fuerzas de las tinieblas. Yo he conquistado a Satanás.
yo me he resucitado de los muertos. Ven conmigo, ven conmigo. Y el hombre que tiene miedo de entrar en el mar y las profundidades del océano, no tiene miedo cuando cree en Jesucristo y dice, oh, sí, confío en ti. Y camina con el Señor en la tierra seca, en las aguas divididas de la muerte. Hermanos, recuerda tu bautismo, porque Dios luchó por nosotros. Recuérdalo. En segundo lugar, Dios nos perdonó. Dios nos perdonó. Cuando Jesús entra en las aguas y nos dice, ven conmigo, ven conmigo. Nosotros decimos, no puedo, soy pecaminoso. No puedo entrar en la muerte. No puedo entrar en el juicio. Seré juzgado y condenado. Justamente, soy un pecador, corrupto y condenado. Las aguas del juicio me van a destruir. Las aguas del juicio me van a cubrir y matar. Voy a hundirme, ahogarme. Pero Jesucristo se pone de pie en las aguas divididas y nos dice, estoy a tu lado. Yo he calmado las ondas, las olas. Si vienes a mí, si entras en las aguas conmigo, tus pecados te serán perdonados en mi sangre. Y mi obediencia te será atribuida. Tú serás justo delante de Dios. No hay ninguna condenación entonces para ti si estás en mí, dice el Señor Jesucristo. Jesús dice, las paredes de agua no van a caer sobre ti. No pueden caer sobre ti porque mi poder los sostiene. Obedecen mi voz. Yo soy el creador, dice Jesucristo, del cielo y de la tierra. Ven a mí, ven conmigo. En los años después de tu bautismo, cuando ves a otro bautismo, o cuando recuerdas el tuyo, tú puedes ver en las aguas que Jesús entró primero. Jesús entró primero. Él sufrió la muerte y el juicio en mi lugar. Y en su muerte, todos mis pecados me son perdonados. Y yo me he acercado a Jesucristo. Yo he venido a Jesucristo. Yo he confiado en Él y en su sangre. Y Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Es una cosa preciosa decir, Dios me ha perdonado. Hermanos, es el pacto de Dios con nosotros. Es el pacto de Dios con nosotros. En su pacto Él dice, yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Sabemos que la cena del Señor hace esta promesa visible. Vemos en el pan y en el vino la promesa de Dios, que Dios perdonará nuestros pecados. Pero quiero que vean la misma promesa en las aguas del bautismo. Dios nos lava, Dios nos limpia, Dios nos perdona. Entramos en el juicio, entramos en la muerte, pero luego emergemos o salimos. No estamos todavía en las aguas, al contrario, morimos con Jesús y resucitamos con el Señor Jesucristo. No tenemos miedo de la muerte. No tenemos miedo de la profundidad o el abismo, porque nosotros sabemos que el Señor ha conquistado y en Él nuestros pecados nos son perdonados. Entonces, hermanos, al pasar por las aguas, no nos hacen daño, no nos condenan, ni nos acusan. Al contrario, caminamos por la tierra seca y salimos al otro lado en la vida eterna. Amén. La paz y el gozo para siempre. Entonces decimos, bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa a los dientes de ellos. Las aguas nos parecen como una amenaza
Pero decimos, bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa a los dientes de ellos. No nos pueden hacer daño, porque Jesús ha calmado el mar. Y nosotros no tenemos miedo, porque una vez más estamos caminando con el Señor por las aguas. Él entró primero y luego nosotros caminamos a Él y con Él. Recuerda tu bautismo. Dios ha perdonado tus pecados. Número 3. Dios nos libró. Dios nos libró. El perdón de nuestros pecados resuelve el problema de nuestra condenación. Somos condenados, pero entonces perdonados. El hombre perdonado no es condenado. Pero el hombre también tiene corrupción, deformación en su naturaleza. Somos manchados por el pecado y nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos pecadores. Uno puede sentirlo. Uno puede sentir el pecado en el cuerpo y en el alma. Si uno se esfuerza para vivir justamente, no es fácil. Es como caminar, es como correr con los brazos y las piernas atados. No es fácil hacer progreso porque hay algo que nos está restringiendo, que es el pecado. Pero la salvación que Jesús ganó para nosotros, por luchar por nosotros, incluye no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también un proceso de regeneración y santificación que limpia nuestra naturaleza. Y el pacto que Dios ha hecho con nosotros no solamente promete el perdón de nuestros pecados, sino también un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un corazón que quiere obedecer a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere guardar la ley de Dios, que quiere andar en su santidad y en sus estatutos. Entonces el bautismo otra vez hace visible al pacto. Las aguas del bautismo representan la muerte del quien entra. Cuando habrá tres, cuando Romy y Vanessa y Max, cuando entran en las aguas, en cierto sentido, no salen. El Romy viejo, la Vanessa vieja y el Max viejo se quedan muertos en las aguas. Y otro Romy, otra Vanessa, otra Max salen de las aguas. Es una figura de que Dios ha hecho una obra de regeneración en sus corazones, que son, como dicen las Escrituras, nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Son ahora los hijos de Dios. Y no quiero decir que el bautismo hace esto, pero es un símbolo de lo que Dios ha hecho en ellos. Romy se ha muerto. Vanessa se ha muerto. Max se ha muerto. Y otro Romy, otra Vanessa, otro Max están presentes. ¿Por qué? Porque por lo que ellos han hecho, no, por lo que Dios ha hecho para ellos y dentro de ellos. Y el bautismo es una figura de lo que Cristo ha hecho para ellos y también lo que ha pasado dentro de ellos. Y como hijos de Dios, regenerados, nacidos de nuevo, Dios nos ha librado del dominio del pecado. El pecado sí permanece en nosotros, pero no tiene dominio sobre nosotros. Hay un nuevo espíritu, un nuevo corazón en el creyente, en el Hijo de Dios. Y ahora hay una guerra contra el pecado. Antes no había una guerra. Nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Si lo quiero, lo hago. Si lo quiero, lo digo. Si quiero, lo pienso. Yo me obedezco a mí mismo.
Pero ahora nosotros vivimos para Dios. Ahora nosotros vivimos para nuestro Señor y Salvador. El pecado no es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Somos esclavos de Cristo, no esclavos del pecado. Y Dios ha prometido ayudarnos a andar en sus estatutos y hacernos guardar sus leyes. Entonces nos ha librado, nos ha perdonado y nos ha librado. Entonces debemos servir a Dios con vigor, también con fe, creyendo que Dios nos ayudará. Y cuando nuestros enemigos se levantan, debemos creer Dios está de nuestro lado. Y esto es libertad, ser perdonado, ser nacido de nuevo. Entonces podemos decir, nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Hermanos, recuerda tu bautismo porque Dios te ha librado. En conclusión, cuando consideramos que Dios está de nuestro lado en Cristo Jesús y que Él ha luchado por nosotros en Cristo Jesús y que Él nos ha perdonado en Cristo Jesús y que Él nos ha librado en Cristo Jesús, podemos decir, bendito sea el Señor. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en las aguas del bautismo, cada uno de nosotros debemos sentir una batofobia, un miedo a las profundidades, un miedo de peligro mortal, que es la muerte y el juicio y el infierno. Pero también debemos ver en las aguas del bautismo que Jesús entra antes de nosotros, que Jesús entra primero y Él nos invita. Él nos llama a seguirle. Y debemos ver en las aguas del bautismo que Jesús resucita de los muertos, sale de las aguas. Lo que antes nos habrían conquistado y condenado, ahora nos limpia y nos consola. Las aguas no provocan en nosotros el miedo, sino la adoración. Las aguas no nos hacen huir, sino acercarnos. Las aguas no nos asustan, al contrario, las aguas nos invitan, porque no nos acusan. Las aguas nos recuerdan de Jesucristo, del perdón y de la libertad que tenemos en Él por la fe en su santo nombre. Entonces, cristianos, recuerda tu bautismo. ¿Estás desanimado o dudando? ¿Estás viviendo en pecado sin arrepentirse? Recuerda tu bautismo. Pon la mira en Jesucristo y sigue en pos de Él. Persevera por causa de Él. Recuerda tu bautismo. Dios luchó por nosotros, Dios nos perdonó y Dios nos libró. Hermanos, esto es una bendición. Y no es una bendición solamente para el momento de administrar el bautismo. Es una bendición que podemos recibir cada vez que somos testigos de un bautismo o cada vez que contemplamos nuestro propio bautismo, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es su pacto con nosotros. Amén. Oremos.